Historia y biografía de Katherine Kuhlman. Katherine Joanna Kuhlman, en Concordia, Missouri. 9 de mayo de 1907, Tulsa, Oklahoma. 20 de febrero de 1976. Fue una predicadora estadounidense, considerada como una de las más populares e influyentes del siglo XX. Su biografía. Kuhlman nació en Missouri de padres estadounidenses de origen alemán. Joseph Adolf Kuhlman and Emma Walkenhorst. A los 14 años comenzó a predicar el evangelio de forma itinerante junto con su hermana mayor y su cuñado, en el estado de Idaho, y tiempo después, fue ordenada por la Alianza de la Iglesia Evangélica. Ella nació el 9 de mayo de 1907, en Concordia, Missouri, Estados Unidos. De padres alemanes, Joseph Adolf y Emma Walkenhorst Kuhlman. Ella fue la tercera de 4 hijos. Myrtle, Earl, Katherine and Geneva. Katherine se convirtió al cristianismo en 1921, en una reunión de avivamiento celebrada en una iglesia metodista, en la que predicó un evangelista bautista, el reverendo Hummel. En 1923, Katherine terminó el 10º grado de bachillerato, que era el grado de educación pública disponible en la ciudad de Concordia. Su hermana Myrtle se había casado con un evangelista itinerante del Instituto Bíblico Moody, Everett B. Parrott, y les pidió a sus padres que permitieran a Katherine acompañarlos durante el verano. Katherine ayudaba en los servicios compartiendo su testimonio en las reuniones de avivamiento. Kuhlman conoció a Burrough Waltrip, un evangelista de Texas, que era 8 años mayor que ella. Y poco después de su visita a Denver, Waltrip se divorció de su esposa, dejó a su familia y se mudó a Mason City, Iowa, donde comenzó un centro de reactivación llamado Radio Chapel. Kuhlman y su amiga y pianista Ellen Gulliford llegaron a la ciudad para ayudarlo a recaudar fondos para su ministerio. Fue poco después de su llegada que el romance entre Burrough y Kuhlman se hizo público. Burrough y Kuhlman decidieron casarse. Mientras discutía el asunto con algunos amigos, Kuhlman había dicho que no podía encontrar la voluntad de Dios en el asunto. Estos y otros amigos la alentaron a no continuar con el matrimonio, pero Kuhlman se lo justificó a sí misma y a los demás creyendo que la esposa de Waltrip lo había abandonado, y no al revés. El 18 de octubre de 1938, se casó en secreto con Mr., como le gustaba llamar a Waltrip, en Mason City. Sin embargo, la boda tampoco le dio paz sobre su unión. La pareja no tuvo hijos. Con respecto a su matrimonio, en una entrevista de 1952 con el Denver Post, Kuhlman dijo: "Me acusó, correctamente, de que me negué a vivir con él. Y no lo he visto en 8 años". Su ministerio. Kuhlman viajó extensamente por los Estados Unidos y en muchos otros países celebrando cruzadas de curación entre los años 1940 y 1970. Kuhlman tenía un programa de televisión semanal en las décadas de 1960 y 1970, llamado I Believe in Miracles, que se emitió a nivel nacional. Ella también tenía un ministerio de enseñanza de la Biblia en la radio de 30 minutos a nivel nacional y con frecuencia presentaba extractos de sus servicios de curación, música y mensajes. Su fundación se estableció en 1954 y su sucursal canadiense en 1970. Al final de su vida apoyó al evangelista Movimiento de Jesús y recibió el respaldo de sus líderes clave, incluido David Wilkerson. En 1970 se mudó a Los Ángeles, realizando servicios de curación para miles de personas y, a pesar de una gran diferencia, a menudo se la comparó con Aimee Semple McPherson. Se hizo conocida por su don de curación a pesar de que, como a menudo notó, no tenía entrenamiento teológico. Era amiga del pionero de la televisión cristiana Pat Robertson e hizo apariciones especiales en su Christian Broadcasting Network, CBN, y en el programa insignia de la red de 700 Club. En 1975, Kuhlman fue demandada por Paul Bartholomew, su administrador personal, quien afirmó que ella guardaba $1 millón en joyas y $1 millón en obras de arte escondidas, y la demandó por $430.500 por incumplimiento de contrato. 2 ex asociados la acusaron en la demanda de desviar fondos y de eliminar registros ilegalmente, lo que ella negó y dijo que los registros no eran privados.
Según Kuhlman, la demanda se resolvió antes del juicio. El tiempo difícil de Catherine. En 1937, conoció al evangelista Burroughs Waltrip, con quien contraería matrimonio algún tiempo después, con efectos devastadores para el ministerio porque Waltrip había dejado a su esposa e hijos en Texas. Y recientemente su esposa había obtenido el divorcio. A pesar de los ruegos de los amigos Kuhlman y Waltrip, se casaron en 1938, dando inicio a un periodo en el que ambos perdieron sus ministerios. Después de 6 años de casados, Catherine finalmente dejó a Waltrip en 1944, y en 1948 Waltrip se divorció de ella. El primer lugar al que fue Catherine Kuhlman después de su separación fue la ciudad de Franklin, Pensilvania, donde trabajó arduamente para restablecer su ministerio de predicación, curación y ministerio de sanidad. Muchos relatos de curaciones se publicaron en sus libros, escritos por el autor Jamie Buckingham de Florida, incluida su autobiografía, dictada en un hotel de Las Vegas. Buckingham también escribió su propia biografía de Kuhlman, que presentaba un relato sin adornos de su vida. Después de una beca de 1967 en Filadelfia, el Dr. William Nolen realizó un estudio de caso de 23 personas, que dijeron que habían sido curadas durante uno de sus servicios. Los seguimientos a largo plazo de Nolen concluyeron que no había cura en esos casos. Una mujer de quien se dijo que se había curado de cáncer de columna arrojó su aparato ortopédico y cruzó corriendo el escenario a la orden de Kuhlman. Su columna se derrumbó al día siguiente y murió 4 meses después. El análisis de Nolen de Kuhlman fue criticado por los creyentes. Lawrence Althouse, un médico, dijo que Nolen había asistido solo a uno de los servicios de Kuhlman y no hizo un seguimiento con todos aquellos que dijeron que habían sido sanados allí. Dr. Richard Kasdorp produjo un libro de evidencia en apoyo de curaciones milagrosas de Kuhlman. Hendrik van der Breggen, profesor de filosofía cristiana, argumentó a favor de las afirmaciones. El autor Craig Keener concluyó: nadie afirma que todos fueron sanados, pero también es difícil disputar que ocurrieron recuperaciones significativas, aparentemente en conjunción con la oración. Uno puede asociar esto con la fe de Catherine Kuhlman o la de los suplicantes, o, como en parte de la enseñanza de Kuhlman, para la fe de nadie en absoluto. Pero la evidencia sugiere que algunas personas fueron curadas, incluso de maneras extraordinarias. El Ministerio de Sanidad. El momento crucial vino en 1946, cuando fue invitada por Matthew J. Maloney, del Tabernáculo del Evangelio en la ciudad de Franklin, Pensilvania, para que volviera a conducir una serie de reuniones de predicación, y comenzó también a predicar en emisiones de radio de la estación WKRZ en la cercana ciudad de Oil City. A los pocos meses, su programa había sido incluido en el horario de WPGH, una estación radial de Pittsburgh. En 1948, Kuhlman comenzó a celebrar reuniones en ciudades vecinas, incluyendo Pittsburgh. En la fase anterior de su ministerio, Catherine era una evangelista cuya predicación se limitaba al mensaje de salvación. Pero ahora predicaba sobre sanidad, y llamaba a la gente al frente no solo para recibir a Cristo sino también para ser sanada. En 1947, Catherine Kuhlman predicó su primera serie sobre el Espíritu Santo. Durante la primera reunión una mujer fue sanada de un tumor mientras que escuchaba la predicación, y más adelante también se sanó un hombre. Estos acontecimientos marcaron el principio de su ministerio de sanidad. En 1943 se trasladó a Pittsburgh, inicialmente para una serie de 6 semanas de predicación. Allí conoció a Maggie Artmer, quien más tarde llegaría a ser su secretaria y amiga cercana. Fue a través de la influencia de Maggie que, en 1948, Catherine Kuhlman decidió celebrar una serie de reuniones en el Teatro Carnegie Hall de Pittsburgh. Los servicios fueron muy exitosos y finalmente en 1950 el ministerio se movió a Pittsburgh, donde ella allí continuó hasta 1971. A pesar de la buena prensa que recibió y del cariño que le prodigaron muchas personas de la ciudad, algunos pastores locales estaban celosos pensando que ella les quitaría miembros de sus congregaciones. Ella sobrevivió todos los ataques, incluyendo los debates con un ministro que no creía en la validez de las sanidades y que consideraban impropio que una mujer fuera predicadora.
Kathryn Kuhlman fue ordenada en 1968 por la Alianza de Iglesias Evangélicas. En 1965, impulsada por los pastores Ralph y Elaine Wilkerson, Kathryn Kuhlman amplió su ministerio a California, iniciando con una reunión en Pasadena. Poco después comenzó a celebrar reuniones en el Shrine Auditorium de la ciudad de Los Ángeles, en donde ministró hasta 1975. En 1973, llevó a cabo su primer servicio en Ottawa, Canadá, por insistencia de Maudie Phillips, quien había viajado a Pittsburgh para los servicios de Kathryn desde principios de 1969. Desde 1973 Maudie coordinó los servicios de Kathryn Kuhlman en un gran número de ciudades alrededor de los Estados Unidos. Los servicios de Kathryn se caracterizaban por 1. Cánticos de alabanza e himnos inspirados. 2. Un mensaje sobre la necesidad de nacer de nuevo. 3. El poder del Espíritu Santo fluyendo en unción de sanidad a través de todo el auditorio. 4. Personas que venían al frente a dar el testimonio de su sanidad durante el servicio. 5. Kathryn imponiendo manos sobre enfermos, que caían al piso bajo el poder de Dios. 6. Ella nunca se atribuía las sanidades, sino que daba testimonio que solo Dios sana. Ella fue una gran impulsora del movimiento carismático, era predicadora invitada a los eventos de los hombres de negocios del Evangelio completo, conducía convenciones carismáticas en Melodyland, el mayor centro carismático de California, dirigido por el pastor Ralph Wilkerson, y en todas partes animaba a las personas a que buscaran el bautismo del Espíritu Santo y hablaran en lenguas. Adquirió celebridad debido a las asombrosas sanidades que ocurrían en sus servicios, a los programas de televisión que empezó a difundir desde 1965 en el CBS, a los artículos publicados en las revistas Christianity Today y Time, y a las entrevistas televisivas con Johnny Carson y Mike Douglas, entre otros. Kathryn fue honrada en los 25 años de celebración del aniversario de su trabajo en Pittsburgh. La Universidad Oral Roberts le concedió un doctorado honoris causa en 1972. Le dieron las llaves de la ciudad de Pittsburgh y St. Louis. Fue nombrada miembro honorario en el capítulo de Nueva York de los hombres de negocios del Evangelio completo. Y causó un profundo impacto espiritual y de sanidad en la vida de miles de personas. Los problemas de salud de Kathryn Kuhlman, relacionados con su corazón agrandado, fueron diagnosticados por primera vez en 1955. Pero llegaron a ser más severos en los últimos años de su vida. Contribuyó a agravar esta dolencia, la tensión de un horario muy pesado, particularmente en los años 70. Cuando su itinerario se amplió y dirigía servicios en Pittsburgh, Los Ángeles. Y visitaba muchas otras ciudades también. Ella también continuó con su ministerio de la televisión, con las visitas a instituciones apoyadas por la Fundación Kuhlman. Y además tuvo que afrontar un grave conflicto con dos ex-colaboradores en 1975. La salud de Kathryn declinó dramáticamente, la hospitalizaron primero en Tulsa durante el verano de 1975 y después en Los Ángeles al final de ese mismo año. Murió el 20 de febrero de 1976 en Tulsa, después de una cirugía de corazón abierto. Su muerte. En julio de 1975, su médico le diagnosticó un ataque cardíaco leve. En noviembre tuvo una recaída. Como resultado, Kuhlman se sometió a una cirugía a corazón abierto en Tulsa, Oklahoma, de la cual murió. Kathryn Kuhlman está enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, California. Una placa en su honor está en el parque principal de su ciudad natal Concordia, Missouri. Aunque ella murió, su legado siguió viviendo a través de la Fundación Kuhlman mediante el apoyo a diferentes misioneros y obras cristianas. Incluso hasta 1982 la fundación continuó difundiendo sus programas de radio en los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy el ministerio de Kathryn Kuhlman sigue inspirando a muchos siervos de Dios en el mundo entero. Después de su muerte, su testamento provocó controversia. Ella dejó $267,500 millones. La mayor parte de su patrimonio, a 3 miembros de la familia y 20 empleados. Se entregaron legados más pequeños a otros 19 empleados.
Según Independent Press Telegram, sus empleados estaban decepcionados de que ella no dejó la mayor parte de su patrimonio a la fundación, como lo había hecho bajo un testamento anterior de 1974. La Fundación Kathryn Kuhlman había continuado, pero debido a la falta de fondos, en 1982 terminó su transmisión de radio a nivel nacional. Finalmente, la fundación cerró sus puertas en abril de 2016. Su legado nunca cayó. Su trabajo como telepredicadora influyó en el de Benny y Vijay Burke. In adoptó algunas de sus técnicas y escribió un libro sobre Kuhlman, aunque nunca la conoció personalmente. Vijay Burke la conoció y asistió a uno de sus servicios. En 1981, David Byrne y Brian Eno adaptaron uno de los sermones de Kuhlman en su álbum My Life in the Bush of Ghosts. La canción se tituló The Spirit Womb. Cuando la Fundación Kuhlman se negó a autorizar el uso de su voz, la pista fue regrabada como DGC Bell Spirit con un vocalista no identificado que reemplazó a Kuhlman. Las preguntas sobre ella se plantearon en la serie Crusaders de Christian Comics sobre True Doctrine in the Church, publicada por Yapchick. Ella apareció en The Tonight Show con Johnny Carson en 1974. Además, fue mencionada en más de una ocasión en el show de Mary Tyler Moore, así como en el show de Carol Burnett. Sus libros fueron 1. Kathryn Kuhlman, I Believe in Miracles Bridge Logos Publishers. Refugd Edition, octubre 1992, ISBN. 2. Kathryn Kuhlman, Never to Late Bridge Logos Publishers, agosto 1995, ISBN. 3. El Espíritu Santo. Enseñanzas de Kathryn Kuhlman. Grupo Igneo, diciembre 2022, ISBN. Gracias por llegar hasta el final, agradecemos por escuchar y ver este video. Dale me gusta para que YouTube se lo recomiende a más personas y también sean bendecidos. Compártelo y también suscríbete si no lo has hecho. Jehová te bendiga y te guarde.